Son las 13 horas con 59 minutos. Temperatura 22 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Jorge Ulloa Plaza. Buenas a todas y todos, reciban un cordial saludo, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Derecho para Todas y Todos. Ustedes saben, se trata de un programa de actualidad jurídica, política, de análisis de la sociedad, siempre los días viernes por intermedio de Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago y por internet en radio.ucentral.cl. Pero aparte de ser eso, un programa de actualidad jurídica y política, tal como lo conversábamos en el programa anterior con Luis Felipe, la idea es que esto sea una conversación, que los temas de actualidad se traigan a esta mesa y siempre muy bien acompañados. Eso es lo más entretenido que tiene esto, eso es lo mejor que tiene. En este caso, el día de hoy nos acompaña, por supuesto, nuestro ya parte del programa, don Mauricio. Muchas gracias. Buenas tardes. Don Mauricio Córdoba, comentarista estelar, ¿cierto? Profesor de trabajo social, psicólogo, magíster en mediación. Pero cuando hablamos de muy bien acompañado, aparte de, obviamente, Mauricio, nos acompaña nuestra compañera de trabajo, amiga, más que amiga, directora de Asuntos y Vida Estudiantil, doña Carolina Ruiz, a quien aprovecho de agradecer, cedernos su tiempo. Sabemos que debe ser de las personas más ocupadas de esta universidad para esta conversación que esperamos sea de vuestro agrado e interés. Voy a presentar primero a Carolina y después ya entramos en materia. Carolina es psicóloga de nuestra universidad, tiene un magíster en docencia para la educación superior, también por la Universidad Central, posee un postítulo en Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad del Pacífico y otro en Educación Superior por la Universidad Central. Hoy día el objetivo principal de nuestro programa es ver y tratar temas respecto de salud mental en materia específica de nuestros y nuestras estudiantes. Pero antes de eso, queremos hacer unas preguntas de apertura. Y las preguntas de apertura, en este caso, Carolina, quiero que nos cuentes, tú eres egresada acá. ¿Cómo era esta universidad cuando tú entraste a esta universidad? Vamos a los recuerdos, vamos a los remember primero, antes de ir a la materia. Bueno, primero saludar a todas y a todos que nos están escuchando. Mauricio, hola, buenas tardes. Y por supuesto, Jorge, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo era la universidad? Ya no me acuerdo. Bueno, en el Han caso pasado tuyo, demasiados años. Claro, en el caso tuyo era La Reina, además, ¿o sí, no? Claro, era La Reina. Sí. Era muy lindo ese campo. Yo ingresé a la universidad, el otro día sacaba la cuenta, que es una cuenta que va evidenciando el paso de los años, que cumplía trabajando en la universidad 20 años el próximo año. Por lo tanto, ahí calculando, desde que ingresé, estoy vinculada a la universidad hace aproximadamente 25 o 26 años. Mira. Entonces yo entré a la universidad en 97 y era un campus precioso, una casona antigua, en Carlos Silva Vildósola, entre María Mombel y la Plaza La Reina. Exacto. Más o menos. Sí, yo vivía en María Mombel, entonces para mí era excelente porque bajaba en las mañanas y por supuesto que llegaba atrasada todos los días a la universidad, estaba 10 minutos caminando, entonces ya, claro, para mí los mejores recuerdos, primero porque era un campus precioso, muy lindo, y además se generaba entre las carreras que estábamos ahí, que era psicología, educación parvularia, sociología, que después se aperturó años después trabajo social, claro. Se generaba una cuestión súper mística en la facultad. Mucho pasto, mucho encontrarse en los pasillos, éramos poquitos estudiantes además, a pesar de que entrábamos bastante, o sea, estamos hablando que entraban año a año entre 100 y 120 personas, ¿no?
pero claro, tenía una mística ese campus precioso y esa casona que todavía la recuerdo con mucho cariño. Sí, además es un barrio maravilloso. Eran los únicos de los CEN que estudiaron arriba de la Cota Milpoy. Para que tú te hagas una idea, arriba de la Cota Mil está en esa época. Pero muchos de nosotros veníamos también, claro, yo vivía ahí, pero yo vivía en Curacaví. Ya. Y por los piques, en el fondo, me tuve que trasladar a la casa de un tío que vivía ahí. Y muchos de mis compañeros vivían en la Florida, sí, claro, vivían en Puente Alto. Entonces, claro, estamos en la Cota Mil, en un lugar precioso, pero para llegar ahí tenía que andar en burro, en caballo, la 227, todavía me acuerdo, la 240 y claro, la 227. Hay que tomar mi señora estudió ahí también, me decía, oye, la micro era 1 hora, pues, me decía, va a llegar allá arriba, y después había que caminar sus 2 cuadras, pero hacía bien, buen ejercicio. Claro, eso fue hace mucho tiempo, después se vinieron todas estas carreras hacia acá. Me acuerdo que en un primer momento los estudiantes de acá lo resintieron, los estudiantes que los trasladaron estaban como tristes, así era como del bosque pasar al cemento. Y bueno, ¿por qué hago esta conexión así? Porque los estudiantes de repente, claro, dicen no les gustó, en fin, y cuando a los estudiantes a algunos les gusta, manifiestan, nuestros estudiantes son unos estudiantes inquietos. Y bueno, cuando los estudiantes se manifiestan, a ti te toca salir a la cancha. Cuéntanos, Carolina, ¿qué es la DAVE? Bueno, la DAVE es la Dirección de Apoyo, siempre me cambian el nombre. Asuntos estudiantiles, es apoyo, de cuestiones estudiantiles. Sí, la DAVE es Dirección de Apoyo. Mucho más potente la palabra, es mucho más potente la palabra. Sí, claro. Entonces, por supuesto que todo el área de beneficios, de servicios, de becas internas y gestión de becas externas está radicada en la DAVE. Desde ahí no la palabra apoyo. Y otra área que es sumamente importante, que también presta colaboración, acompañamiento y apoyo, es el área que alberga la unidad de apoyo psicológico y emocional. Perfecto. Y además tenemos también, digo además, porque estas son como yo diría las áreas de más alta demanda, las que te acabo de nombrar, ¿no? Pero tenemos otras dos que, si bien es cierto, no son tan demandadas, nos gustaría que fuera cada vez más demandada, que es el área de deporte. Exacto. Donde debo decir que derecho siempre está al debe, son los que menos van al centro deportivo y los que menos se inscriben en actividades deportivas. Vamos anotando, directora. Hoy día le dije a la directora de carrera que tenían que escuchar el programa obligatoriamente, así que vamos anotando este último punto. Sí, así que todas las actividades programáticas, tanto de talleres, que pueden ser talleres para la vida, talleres integrales o deportivos, lo tenemos nosotros como DAVE, y también el Centro de Atención Integral Estudiantil, que es toda la parte como comillas administrativa, académica administrativa, donde los estudiantes van a buscar sus certificaciones, donde hacen consultas generales, etcétera. Entonces, como puedes ver, la DAVE, la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil, tiene hartas áreas relacionadas con el quehacer extra que tienen los estudiantes en el aula. Y la que más me da trabajo es la de relaciones estudiantiles, que es justamente la que tú dices, ¿no? ¿Y por qué me da más trabajo? Porque hay más conversación 1 a 1. Nosotros, con una de las jefaturas de la dirección, tenemos la relación directa y regular con los dirigentes estudiantiles, consejo de presidente, federación cuando existe, etcétera. Y por supuesto que vamos a la cancha cuando nos llaman las facultades, las escuelas, cuando hay algún tipo de conflicto o algo que tengamos que resolver. Nosotros apoyamos también con nuestra visión un poco más desde afuera, ¿no? ¿Cierto? Tratando de apoyar en lo que sea en ese momento. Yo debo, no solo he sido testigo, sino que también en algunos casos he sido víctima y debo reconocer que me ha ayudado en lo que dice en lo que refiere a esto, la relación con los estudiantes, que por lo demás están en todo su derecho a presentar sus legítimas reclamaciones, pero yo quería destacar algo de lo que soy testigo, y es cómo, no de modo directo, sino que de modo indirecto u oblicuo, si se quiere, la DAVE contribuye en la formación de los estudiantes que se dedican a la acción política, de los estudiantes líderes. A veces uno los ve, los chicos están en primer año, empiezan como delegados de curso, qué sé yo, y después ya te los encontráis en quinto. Y es un político formado, presidente de la federación, con intereses, que habla de corrido, qué sé yo, que tiene argumentos. Y uno ve, y lo que hubo detrás fueron 4 años de diálogo constante con la Dirección de Apoyo a la Vida Estudiantil. Eso es algo que yo siempre he destacado del apoyo, porque ahí la DAVE
así como es apoyo a la vida estudiantil en este punto, es apoyo a la vida de las facultades, es apoyo a la vida de los académicos. Muchas veces el académico, esto me va a costar un reto, pero muchas veces los académicos y académicas no saben cómo llegar al estudiante. Hay una diferencia generacional, hay una diferencia de lenguaje, hay una diferencia importante, y ahí aparece DAVE muchas veces levantando alarma en algunos casos. Sabes que la semana antes pasada alguien ocupó una palabra que me pareció interesante para definir lo que tú dices. Yo creo que muchas veces nos quedamos cortos de repertorio conductual para enfrentar a los estudiantes de hoy. Claro. Y no creo que pase por el cuerpo académico ni por el cuerpo, no sé, de los técnicos que trabajamos en la DAVE o de las autoridades, sino que pasa por la complejidad de las relaciones humanas. Y desde ahí creo que el trabajo colaborativo que tú dices, más allá de que nosotros, claro, estamos en la parte del apoyo, pero una cuestión mancomunada. Uno se queda corta muchas veces, y a mí en discusiones con los estudiantes, de pronto me dicen algo y busco en mi cabeza un repertorio de reacción. ¿Cómo le digo? Y también me quedo corta, ¿te fijas? Claro. Entonces, claro, yo creo que ahí tenemos que aprender. Ellos también seguramente con cuestiones que son más de nosotros los viejos también se deben quedar cortos de repertorio. Así que nada, yo creo que es un aprendizaje de un lado hacia otro. Y sí, la DAVE responde a la misión y visión institucional de formar personas integrales. Nosotros lo declaramos en nuestra visión y visión. Claro, o sea, es algo intencionado, ¿no es? Por supuesto. Mira, por supuesto, ese es un punto, sí. ese es un punto. Y la escuela de líderes, por ejemplo, nosotros ya desde el 2020 instalamos una escuela de liderazgo. Antes no pudimos hacerla, colegas, porque como la dirigencia estudiantil estaba más politizada, ¿no? Desde lo político partidista, era más difícil llegar a los dirigentes con estas formaciones, porque cada uno tenía su formación política, ¿cierto?, que respondía muchas veces a sus partidos. Hoy día eso está cada vez más lejano, o sea, tenemos menos partidos políticos en las universidades, tenemos menos jóvenes participando en la política formal, así es, pero tenemos los mismos jóvenes que tienen ganas de ser líderes como dirigentes estudiantiles, y nosotros ahora instalamos desde el 2020, que ha sido un éxito. Tuvimos más de 100 personas inscritas este primer semestre de manera voluntaria. No estamos hablando de clases, de manera voluntaria, para poder formarse en competencias de liderazgo. Entonces, claro, ahí nosotros hemos ido metiendo algunas herramientas, algunas estrategias para darle como una especie de continuo a esta formación integral. Mira qué interesante esto. Este es un pedazo desconocido, no lo había nombrado antes, pero ese es desconocido y bueno, tiene que ver con un trabajo que nosotros también somos testigos que ustedes realizan de intencionar a los estudiantes de la organización. Uno tendería a pensar que a las facultades les resultaría cómodo que no hubiera organización estudiantil. Así es. Que no estuvieran empoderados. Sin embargo, y debo reconocer que muchas veces lo he pensado maquiavélicamente así, pero sin embargo, la DAVE lo que hace es intencionar que efectivamente haya una orgánica, que los estudiantes sean un interlocutor válido para las facultades, ¿no? Y muchas veces por mediación de ustedes. ¿Cómo les ha ido con eso? Nosotros como derecho debemos reconocer que nuevamente, al igual que en deporte, estamos al de directoras de carrera, por favor, segundo punto notar. Sí, ha sido un trabajo difícil, Jorge, porque esto comienza el 2018 con la movilización feminista, donde teníamos varios presidentes hombres liderando los centros de estudiantes y la Federación de Estudiantes en particular. Y ahí los hombres se replegaron de esos espacios de poder, entre comillas, político, ¿no? Y las mujeres comenzaron a avanzar, pero más desde la asamblea, donde se discutían estos temas de mujeres, de género, de inclusión, etcétera. Más horizontal. Así es, mucho más horizontal. Y claro, desde el 2018 se desarticulan muchos centros de estudiantes, 2019 nos toca además el estallido social, 2020 pandemia. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a la presencialidad total, por decirlo así, que fue en marzo del año pasado, cuando comienzan las clases presenciales, llegamos con un 7% de centros de estudiantes vigentes. A pesar de que durante la pandemia nosotros hicimos votaciones electrónicas y tratamos de incentivar igualmente la participación para poder mediar en ciertos conflictos que la pandemia también nos trajo. Y hoy día tenemos cerca de un 70% de dirigencia
vigente. Entonces, yo creo que los números hablan en sí mismos. Yo te podría hablar de cuestiones más cualitativas, ¿no? Que para mí son súper positivas, desde lo que es la dirigencia, qué es lo que es ser un líder, desde la posición que han tomado también las mujeres como presidentas, por ejemplo, en las carreras de ingeniería, que antes no se daba. Hoy día tenemos mujeres que están a cargo de la presidencia de las escuelas de ingeniería. Entonces, yo ahí veo puras cosas positivas, no solo en el número, que esté cerca del 70% de dirigencia activa y vigente, sino que también en las cosas que genera el ser dirigente. Qué bueno, ¿eh? No tenemos nada que decir nosotros porque estamos al debe. Salvo trabajo social y derecho Coquimbo, ahí sí hay centro de estudiantes. Me dicen por interno las directoras que estoy metiendo a todos adentro de la misma bolsa. Oye, pasó volando el primer bloque, 15 minutos, y miren, yo elegí hoy día la música, y la música que la elegí, bueno, tiene que ver con el trágico fallecimiento de alguien que probablemente cuando éramos teníamos menos juventud acumulada que ahora, debemos haber escuchado, que es Sinéad O'Connor, y que también nos va a abrir lo que queremos conversar en los próximos 2 bloques. Así que nos vamos con el primer corte, Sinéad O'Connor en The Emperor's New Clothes. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos de vuelta ya, continuamos conversando con Carolina y Mauricio. Aprovechamos de contarles e invitarlos a que si quieren escuchar este programa en el lugar y a la hora que quieran, lo pueden hacer por medio de nuestro podcast Derecho para Todas y Todos, por supuesto en radio.ucentral.cl. Miren, yo quiero empezar este segundo bloque con una carta que remite hoy el rector de una casa de estudio amiga, vamos a decir, no sé si tan amiga, pero amiga, una casa de estudio amiga, no tan amiga, pero quien dice lo siguiente, dice que nos dedicamos a la tarea universitaria, hemos visto con preocupación el deterioro progresivo de la salud mental de los jóvenes que comenzó antes de la pandemia y que se agudizó con la crisis sanitaria. 1 de cada 3 estudiantes presenta algún síntoma de depresión y ansiedad, según los expertos, y más de la mitad signos de estrés. Más duro todavía, 1 de cada 5 ha tenido ideas suicidas, según un estudio del Centro de Investigación en Salud Mental y Estudiantil, publicado en el año 2022. Los estudiantes llegan con problemas emocionales que se inician en muchos casos en la adolescencia y niñez y que la universidad debe hacerse cargo de ellos. Tenemos un desafío. A mí no me gusta hablar de problemas, a mí siempre me gusta hablar de desafíos. Tenemos un desafío y un desafío en que hay que ser valiente para ir por él, y esa es en realidad la verdadera razón por la cual está Carolina y Mauricio hoy día acá. ¿Qué es esto, Mauricio? ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva clínica primero, y después ya vamos con Carolina ahí para que nos cuente qué estamos haciendo, sí, o qué queremos hacer? Optimistamente por lo que se está haciendo acá en la universidad también, ¿no? Mira, dentro del estudio de nuestro amigo hay lo que él plantea, que ellos detectaron esto que venía de antes de la pandemia, ¿no? Y la pandemia vino a agudizar este problema. Un poco lo que conversábamos hace un tiempo atrás también, ¿no es cierto?, cómo la pandemia afectó a todos nosotros, pero en particular a los jóvenes que tienen procesos bien particulares por ser adolescentes, ¿no? Deben cumplir ciertos requerimientos que tanto la biología como la socialización les pide que hagan y que no pudieron hacer, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, cognitivamente, la mayor parte de ellos tuvieron clases telemáticas, ¿no? En los últimos años de colegio, en los 2 últimos años. Y curiosamente, mira, hay un informe de la OCDE, que Chile fue el país miembro de la OCDE que más colegios o escuelas tuvo cerradas en el periodo más álgido de la pandemia, que fue el 2020-2021. Por lo tanto, esa generación 2020-2021 que nosotros empezamos a recibir ahora, el 2022 y en parte el 2023 también, viene con esta impronta, viene con este halo donde la autorregulación no existe, donde los horarios de estudio no existen, donde sus clases fueron telemáticas y mayor estudio que eso no hubo.
Entonces, insertarse en la presencialidad con las exigencias que nosotros tenemos en cada una de las carreras, qué sé yo, propias de cada carrera, ¿no es cierto?, que implica la presencialidad, horarios de estudio, memorizar algo que ellos no tenían ya hábitos todavía, porque lo perdieron en algún momento. Entonces empezó a generar cuadros ansiosos, cuadros de estrés, y nosotros cuando hacemos la derivación, ¿no es cierto?, a la DAVE, preguntamos más o menos, claro, los chicos probablemente tienen alguna condición familiar, conflictiva, pero el estrés académico que se les generó a muchos, producto de la presencialidad, fue enorme. No estaban preparados, no tenían cómo estar preparados tampoco, ¿me entiendes? O sea, nadie estaba preparado para esto. Claro. Entonces, mucho de la elevación de estas tasas, y dentro de, yo no sé si lo dice el rector, no sabía que era el rector, pero lo leí en el diario, para que veas que leo el diario. Me parece muy bien. Fíjate que se ha olvidado. Es una, sí, la gente no lee el diario. Dentro del estudio, otro estudio que se hizo, o me parece, de la población, de la muestra de este estudio que se hizo, el 2% consumía fármacos, o sea, estaba con fármacos, por lo cual entiendo que había un neurólogo, un psiquiatra detrás, justamente para los problemas de salud mental. Entonces estamos hablando de una población bastante afectada, que nosotros la hemos recibido, que Carolina ahí puede dar cuenta de cómo ha sido este proceso para nosotros como universidad este año y el año anterior también, y hemos tenido que ir abordándolo y haciendo lo mejor que hemos podido también en temáticas de salud mental, muchas veces de manera anónima, silenciosa, porque no se hace mucho ruido de esto, pero sí ha habido un trabajo espectacular de parte de la DAVE con los chiquillos. O sea, yo lo he dicho públicamente en otros espacios. Sí, o sea, de hecho eso es lo que la razón por la que están hoy día acá. Yo me enteré de esto el día jueves en un consejo académico superior en que me tocó reemplazar al decano Rafael Pastor, y justo la coincidencia me tocó la presentación de Carolina y quedé impactado, porque, a ver, ¿qué es lo que le pasa a un académico o académica no entrenada y en algunos casos ciego ante este tipo de cuestiones? Lo que te suele pasar es falta método, falta disciplina, están inventando. En mi época uno lo agarraban a palo y tenía que ir igual. Pero no, no. Estamos hablando de una cuestión que los números muestran que realmente exige hacerse cargo. ¿Cómo es hacerse cargo? ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo lo han hecho? Porque ya lo están. Esto es algo que está, tal como tú dices, pasa colado, pero es un trabajo silencioso tremendo. ¿Y cómo se proyecta, directora, por favor? Sí. Bueno, en el año 2019, colegas, esto ya era una preocupación para el Ministerio de Salud y para el Ministerio de Educación. Hubo movilizaciones de estudiantes, me acuerdo, inclusive que pedían más extensión entre una prueba y otra. Así es, la famosa carga académica. La famosa carga académica, que la reacción de los profes fue, estos son todos flojos nomás. Entonces, claro, las dos subsecretarías, la de Salud Pública, ¿cierto?, y la de Educación Superior, comienzan a pensar estos temas ya en el 2019. Entre el 2018 y 2019 se lanzó una encuesta en la Universidad de Chile también, y una que se hizo en Temuco, donde se evaluaron a 600 estudiantes y la salud mental ya estaba ahí, en ese momento estaba bien compleja de abordar. Entonces, claro, ya estos temas estaban en 2018-2019, que se agudiza, como muy bien dice ahí el señor rector de la universidad amiga. Y además el Ministerio de Educación el año pasado hace una encuesta en donde se da cuenta que hay brechas entre la educación superior en estas materias, ¿cierto?, en el abordaje en salud mental, entre las universidades y lo técnico superior, CFT e IP. Entonces empezamos a hacer doble Zoom, y la semana antes pasada ya se lanzó una iniciativa que se llama Construyendo en Salud Mental, si mal no recuerdo, que lidera las dos subsecretarías. Recordar que la subsecretaria de Salud Pública hoy día es psicóloga. Entonces eso también le da una relevancia al tema, en mi opinión, ¿cierto?, más allá de lo político y desde la preocupación, por cierto,
Entonces ya se están haciendo varias cosas. Hay también unos resultados de una encuesta que se hizo a las universidades en enero de este año. Y la idea es hacer un abordaje intersectorial en donde incluso van a venir a las universidades a hacer especies como de diálogos con jóvenes para hacer el levantamiento de este plan Construyendo Salud Mental. Y ahora, ¿por qué hago este contexto? Porque nosotros desde el 2018-2019 como DAVE nos dimos cuenta que esto se venía y comenzamos a preparar el primer plan de salud mental, que fueron 2 o 3 acciones específicas, en donde hicimos campañas, por ejemplo, para la prevención del suicidio, fortalecimos la hora de atención psicológica, y el año pasado ya nos dimos cuenta que el tema, un poco por lo que decía, ¿cierto, Mauricio? Y desde las facultades duplicaron la cantidad de estudiantes, que son los casos más complejos, ¿no? Teníamos 80 y tanto el 2021, tuvimos 100 y tanto el 2022, o sea, inmediatamente duplicamos la derivación desde las facultades y dijimos, aquí tenemos que hacer un plan 2.0. Y ese plan 2.0 fue el que viste tú en el Consejo de Decanos del miércoles que acaba de pasar. Y el plan es un plan, yo diría, un poco más de lo mismo que veníamos haciendo, pero con ajustes y algunas cosas adicionales. Tiene 3 líneas, que es la línea, lo que tienen todos los planes en estas materias, ¿cierto? La intervención, promoción y prevención. Y yo creo que lo fundamental acá ha sido el trabajo colaborativo que hemos realizado con las facultades, con las contrapartes de salud mental, que le llamamos nosotros, que son encargados de asuntos estudiantiles de la escuela, donde hemos hecho talleres específicos solicitados por las carreras, porque justamente, y que nos hemos dado mucho cuenta, han ido variando las problemáticas, ¿no? ¿Tú te acuerdas, querido Jorge, que seguramente en el año donde tú entraste a la universidad se consumía el Mentix, po? Seguro que sí. Quizás se llamaba de otra forma, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? El famoso modafinilo, ¿no? O tú, querido Mauricio, seguramente tú también, ¿te acuerdas de que? Entonces, no había cómo callarlo. Entraba a la oficina el cabro y te hablaba 20 minutos y era como, pero si ya me dijo eso, es que quiero decírselo de nuevo, y era como, algo le pasa. Entonces, claro, en ese momento era Mentix, ¿cierto?, para la concentración, y hoy día son los ansiolíticos, porque venimos desde lo que ha pasado con la pandemia, estos efectos post-pandémicos. Entonces, claro, efectivamente los diagnósticos o los problemas que traen los estudiantes son diferentes, pero al final del día es lo que venimos arrastrando, ¿no? Digo yo, porque claro, no quiero que se demonice esta generación como la generación como ya de cristal, que muchos le dicen. Claro. No, o sea, son en el fondo las mismas problemáticas que teníamos nosotros con un abordaje que a lo mejor nos tomábamos el Mentix y nos olvidábamos, porque no teníamos espacio para tener, cierto, para referir nuestras emociones, versus estudiantes que hoy día son mucho más sinceros respecto de lo que les pasa, y que además vienen post pandemia y que obviamente les cuesta manejar mucho más sus emociones al respecto, y quizás cuerpos académicos que de pronto no entienden muy bien qué es lo que pasa, se quedan cortos de este comportamiento, ¿cierto?, de respuesta, y en eso estamos trabajando, capacitando profesores también en primer auxilio psicológico. Sí. Que hicimos nosotros unas 6 jornadas, creo que fue en el primer semestre, donde capacitamos personas de la universidad, donde les contamos, sí, existen estas situaciones y es así como se tiene que abordar, más el sistema de derivación que tenemos internamente. Primer auxilio psicológico, ¿qué es eso, Mauricio? Fui capacitado, pero no lo... ¿No lo suficiente? No, yo fui a la segunda también. Es que muy buena esa... Es buena, es bonito, pero mira, o sea, yo no lo he escuchado nunca, primer auxilio. A todos, y bueno... Fue administrativo, también habían profesores, tuvo bastante convocatoria. El administrativa es muchas veces la primera persona que se relaciona con el estudiante. Esta cuestión que tienen los estudiantes tan simpáticos, la tía sabe que tengo un problema, lo que pasa que, y la administrativa ahí, yo me acuerdo cuando era secretario de estudio, escuchándolo ahí, moviéndole la cabeza, y después a veces entrar y decir, ¿sabe, don Jorge, esta cabra realmente está mal? Sí. Está mal, y uno ahí no había que hacer en esa época. Hoy día, vamos, primer auxilio. Sí, y ahí nosotros fueron varias personas que nos apoyan allá y estuvieron ahí presentes. Bueno, el primer auxilio psicológico, como en cualquier situación de otro tipo de salud frente a un accidente, también nosotros en salud tenemos algunas urgencias o emergencias. Una crisis de pánico, cómo manejar una crisis ansiosa, ¿no es cierto?, producto del estrés, etcétera, o de cualquier otro motivo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso?
cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿no es cierto? Y ahí recibimos una serie de indicaciones que fueron muy buenas. Yo nunca la había visto así esquematizado de esa manera, que ahí tenemos los 4 pasos, qué sé yo. Hay una serie de situaciones en las que nos indicaron, y todos tenemos el folletito también en nuestra oficina, para saber qué hacer frente a situaciones como una urgencia, una mental. ¿Esos instructivos están en página web? Sí, también lo tenemos en la página web, en la parte del subsitio de la DAVE, y además siempre estamos colocando en redes sociales infografías para que las personas vayan considerando estos pasos que dice Mauricio, que desde el hacerlos respirar, ¿cierto? Exacto. No decirle cállate y deja de llorar, cálmese. ¿Cierto? O cálmese, así es. Pero sabes que yo creo que lo más importante, incluso más que el paso a paso, es la sensibilización de este tema, como que la gente entienda que esto sí puede pasar y que si estás en medio de una crisis de pánico no puedes dar la prueba. Claro, el otro día un profe me decía, el problema es que claro, sale la compañera, ¿cierto?, que tiene la crisis de pánico y salen 3 más, ¿qué hago? Están las pruebas ahí. Les digo ya, los que no tienen crisis de pánico sigan corrigiendo. No, pues, porque hay que esperar, ¿cierto?, que esta crisis pase y que ese grupo de contención, en el fondo, haga su rol en ese momento. Entonces yo creo que conversando esas situaciones que pueden ser situaciones puntuales, pero que de pronto a ti como profe también te puede pasar, o como compañera y compañero, saber que existe una enfermería en el campus. Es decir, si le da a alguien una crisis de pánico, nosotros tuvimos como 95 chiquillos también capacitándose en primer auxilio psicológico en este primer semestre. Ya saben, esos brigadistas en salud mental, por decirlo de algún modo, son estudiantes, claro, porque además lo que decía Mauricio, que son profesores y profesoras y también el cuerpo administrativo, son estudiantes que saben hoy que hay una enfermería donde pueden acompañar a una persona que le dé una crisis de pánico o una crisis ansiosa o un desborde emocional, que lo lleven hacia la enfermería, que le midan los niveles. Hay muchas veces que la crisis de pánico se confunde con un ataque cardíaco o con un ataque de otro tipo. Entonces es importante primero que la enfermera mida los niveles para ver si efectivamente es una cuestión emocional o una cuestión física, y desde ahí hacer la derivación donde nosotros atendemos, que es el ADAVE. Dentro de lo que, perdón, Jorge, dentro de lo que cuando yo estuve presente como estudiante ahí en el curso, nos dimos cuenta entre muchos, por ejemplo, que habían profesores que no sabían que existía una enfermería, por ejemplo. O que había que cómo pedir una silla de rueda para sacar al alumno de la sala de clase y que bajara a la enfermería. Todas esas cosas de detalles que muchas veces en el día a día uno no se lo pregunta, o cuando, y otra cosa que y ahí encontré súper importante esto, cuando ingresa un profesor nuestro, nueva contratación, eso, ¿no es cierto? Tendría que ser debería también ser inducido en estas temáticas, no solamente en el aula virtual, sílabo y todo eso, que es importante, sabemos, pero yo creo que esto también, sobre todo para un profesor que está recién ingresando, ¿qué pasa con cómo llamar al guardia? ¿Cuál es el anexo de la parte principal de los guardias? ¿Dónde está la enfermería? Porque ahí siempre hay alguien que atiende, etcétera. Que existe una silla de ruedas, ¿por dónde traer a la niña, qué sé yo, al niño, al estudiante, perdón? Le sale lo paternal. Y todas esas cosas deberíamos nosotros incorporarle, y no solamente que quede como una capacitación que me inscribo y voy donde me dan una excelente, sino también nosotros, y ahí invito también a nuestros directivos, si nos están escuchando, esto mismo, conversarlo en las reuniones de profesores. Sí, o sea, yo creo que a los profesores el consejo, hay que no sé, citar a los claustros académicos, claro, y hacerles ver, oye, miren, los funcionarios administrativos, funcionarios y funcionarias administrativas, vaya un abrazo para ellas, que por Dios que nos ayudan en este tipo de cosas. Los funcionarios y funcionarias administrativas ya están al tanto de esto, son los primeros. Lo que contaban recién, o sea, que hayan tutores de una u otra forma en esta materia. Bueno, somos los académicos, y los académicos los que estamos quedando atrás nomás, porque no tenemos idea de esto, y se hace necesario, tal como decía Carolina, hay que hacer entender a la gente que la universidad no es una isla. La universidad, lo que llega a la universidad es las condiciones materiales que se reproducen en la sociedad. Nosotros no somos algo aparte de eso, y los chicos están llegando así porque la sociedad está así.
No es que aquí se enfermaron. No es eso. Sí, pero qué bueno ponerlo que es como un eje, porque normalmente, claro, el académico tiene en la cabeza yo tengo que enseñar y tengo que evaluar. Pero eso, fíjate, Jorge, que está un poco deconstruido, porque tuvimos hartos académicos en estos espacios de capacitación. Yo creo que muchas veces al cuerpo académico le falta tiempo para poder capacitarse también, ¿cierto? Porque está un profesor ahora que viene, ¿cierto? Toma la clase, se tiene que ir a otra universidad, tiene que corregir, etcétera. Quizás, claro, le puede faltar un poco de tiempo para poder instruirse, capacitarse o enterarse de estas cosas. Pero a mí me llamó la atención la cantidad de directivos que estaban, que además son parte de nuestro cuerpo académico, que estaban también en esta capacitación que habla Mauricio. Claro, podría ser insuficiente cuando uno ve 1040 académicos, podría ser insuficiente decir 100, ¿no? Tenemos que seguir aumentando, pero ya, claro, pero ya es una respuesta, creo, positiva hacia el tema, porque el tema de verdad les importa y quieren hacerlo mejor. Tú dijiste, soy un poco me sale lo paternal. Eso pasó, por ejemplo, en una capacitación en la que yo estuve, que una profesora decía, yo miro a la estudiante y me acuerdo de mi hija. Entonces, claro, si somos humanos, no podemos escindirnos del ser padre, ser madre, o del rol que cada uno tiene en su foro o en su esfera personal, ¿no? No, pues profesora, mire, usted, este es su límite. Hasta aquí llega usted con estas herramientas, y desde ahí para allá está la escuela, la carrera, la DABE. Eso también es interesante, esa discusión con el cuerpo académico que participó, que ojalá se sumen más todavía para las próximas capacitaciones del segundo semestre. Qué bueno. Yo me voy a anotar, me anoto aquí, me comprometo, por favor. Excelente. Profesor Córdoba, anote ahí. Yo espero que tú aprobaste, ¿no? ¿Aprobaste el curso? No. Con un 7. Oye, vamos al segundo intermedio, pero dejamos inmediatamente enunciado la tercera parte, porque claro, vamos a trabajar ya, o vamos a trabajar, estoy como profe, vamos a hablar sobre qué hacer en una situación, cuáles son los procedimientos, de qué manera está operando esto que ustedes nos han estado contando. Por mientras, para letra y música de Kurt Cobain, All Apologies en voz de Sinéad O'Connor nuevamente. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos ya de retorno en nuestro tercer bloque. Vamos a aterrizar esto. Soy un estudiante, me siento extraviado, estoy desanimado, no le hallo la vuelta a las cosas, no tengo con quién hablar en la casa, en el barrio. La universidad es un espacio de resguardo, lo considero así para mí. ¿Qué hago, Carolina? ¿Dónde voy? Hay dos vías por las cuales tú puedes pedir orientación. Una que a través de la contraparte de salud mental de tu escuela, que en el caso de la Facultad de Derecho y Humanidades Mauricio Córdoba, tú te puedes acercar directamente, o el profesor que detecte esta situación con una conversación con el estudiante, claro. ¿Ya? Entonces es una derivación desde la escuela. Mauricio nos dispara a nosotros la alerta del estudiante y nosotros tomamos contacto. Y la segunda es que el estudiante de manera voluntaria puede acercarse al Centro de Atención Integral Estudiantil, que está acá en el campus Gonzalo Hernández, en el primer piso, en la torre en la torre B, y solicitar una hora de orientación con una de nuestras psicólogas. O sea, esto es en el KIE. Ajá, ahí cuando es voluntario. Voluntario y directamente. Cuando es derivado, puede venir por la escuela. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando es derivado de la escuela, nosotros tenemos un compromiso de otorgar una hora en 7 días como máximo, que es un tiempo récord para cómo está el sistema hoy día. O sea, no hay clínica que... Ninguna. Y lo digo con propiedad porque esto lo hemos medido. O sea, estamos hablando de clínicas donde cobran 80.000 pesos la hora de psiquiatría, que tienes hora para 3 o 4 meses más.
a 80.000 pesos la hora o más. Claro. O sea que hay los estudiantes inmediatos, muchos de ellos quedan sin posibilidad de poder ninguna posibilidad. Como ese. O sea, hoy día quién puede gastar 80 lucas en una consulta psiquiátrica, ¿no? Entonces, claro, nosotros ahí tenemos, y tenemos también mucha derivación externa a bajo costo o a menor costo. Igual es súper importante, creo yo, como para transparentar, las universidades no somos centros de salud mental especializados, ¿sí? La universidad tiene un rol, que es formar personas, ¿cierto?, en la parte académica, en un plan de estudios, y que nosotros adicionalmente tenemos esta formación integral que le llamamos acompañamiento a los estudiantes. Pero nosotros no hacemos tratamientos en la universidad. Entonces, lo que hacemos con este estudiante ejemplo que tú ponías en el principio del bloque, es que lo orientamos a cómo hacerse cargo de la problemática que le está pasando. Tenemos 6 sesiones para eso, son sesiones generalmente cada 15 días, y le vamos haciendo seguimiento a lo que él hace, por ejemplo, decirle, mira, en realidad tu cuadro necesita psiquiatra, y vamos viendo, ok, tienes FONASA, tienes ISAPRE, no tienes ISAPRE, vamos por FONASA, hacemos un documento para que vaya al COSAM, y en el documento dice, favor atender urgente, y se lo entrega al COSAM, y el COSAM sabe que la universidad lo deriva, entonces le da una hora prioritaria. Esas son las acciones que nosotros hacemos con ese estudiante que necesita orientación. Tú lo dijiste, pero lo voy a preguntar de nuevo, porque tengo la secreta esperanza que los profesores y las profesoras nos van a escuchar. Soy un profesor que detecta que un estudiante, que el otro día lo conversamos, que no necesariamente tiene que tener bajo rendimiento, puede tener buen o mal rendimiento, que detecta que un estudiante está un poco decaído, está desganado, a lo mejor le ha tocado ser testigo de algún tipo de episodio de irascibilidad del estudiante dentro de la sala, de agresión a otro. ¿Qué hago yo, profe? Ahí es súper importante para que nosotros podamos llegar a apoyar finalmente al estudiante, que ese es el foco, que él tenga una breve conversación con el estudiante. O sea, tengo que tener un contacto con el estudiante. No Por es como, voy al inspector y le digo, oiga, ¿sabe que hay un estudiante ahí que...? No, primero porque son adultos. Nuestros estudiantes todos tienen el 99,9% más de 18 años, ¿no? Tenemos algunos de 17, pero ellos son adultos. Por lo tanto, como adultos, ellos toman la decisión finalmente de orientarse o no en estas materias. Entonces, necesitamos que ese pequeño contacto lo tenga el profesor y le diga, Jorge, ¿sabes qué? Que te he visto triste este último tiempo. ¿Quieres que te ayude, que te oriente para que puedas pedir una hora a lo mejor con una persona que pueda escucharte? O sea, esa tiene que haber conversación una invitación que no tiene para qué ser algo muy profundo, ni convertirte en el psicólogo en ese horario de clases, ¿no? Sino que el estudiante o la estudiante vea que hay una preocupación real, fidedigna del profesor, y que le está diciendo, ¿sabes qué? Existen estos apoyos. Claro, el estudiante le puede decir, profesor, ¿sabe que no? Yo estoy súper bien, en realidad hoy día tengo sueño. Y ahí llega el profe. Pero el profe igual se puede quedar preocupado y puede ir donde Mauricio Córdoba, que es el encargado, eso era donde quería ir, y le puede decir, ¿sabes qué? Jorge ha faltado las últimas 2 clases y lo vi súper triste, y intentamos a través de la contraparte que Mauricio lo cite al estudiante. O sea, hay una vía oblicua, hay una posibilidad de que... por supuesto. O sea, a todo evento, si el académico o académica detecta algo así o cree detectarlo, acercarse al estudiante, conversarle, plantearle en términos muy... Contarle que existe esto, ¿no? Claro, sí, informarlo, y cualquiera sea la reacción del estudiante, ¿no es cierto?, levantar una alerta temprana, si se quiere, en este caso a don Mauricio Córdoba. Por favor, profesores y profesoras, direcciones de carrera y de escuela, esto es clave, porque si nosotros no nos movemos, no se va a mover nadie por nosotros. Entonces, contactar a don Mauricio. Llega el profe donde don Mauricio y le da este dato. ¿Qué hace usted, don Mauricio? Invito al alumno, porque no lo cito, invito a la alumna, al alumno o a la alumna a una entrevista y le pregunto qué le pasa y hago un filtro.
porque hay que hacer un filtro ahí. No hay temáticas que la atención psicológica en DAVE no ve, entonces hay que más o menos filtrar. Ya. También ver la posibilidad si él puede procurarse por sí mismo un tratamiento, ya sea privado, porque hay personas que pueden... Dice, yo estoy medicado y ya me están tratando, hasta ahí llega. O está en tratamiento, No. hay que hacer un filtro. También saber más o menos cuáles son las sintomatologías, ¿no? Para esa derivación, si está con una sintomatología ansiosa depresiva, que habitualmente eso es, siempre tiene que ver con elevados indicadores de angustia, qué sé yo, es lo que nosotros despejamos ahí, que no haya otras causas, ¿no? Y esta pequeña entrevista de filtro, para poder nosotros transmitir también a la DAVE en general, porque estamos mandando a la persona. Entonces, tú haces la entrevista, haces como una especie de filtro y a la vez me imagino de pequeño informe o un informe. Tenemos una ficha compartida, ¿ya? Donde nosotros ingresamos todos los datos y, no miento, a la hora están citando. Me ha tocado casos que a una hora después ya le hacen la invitación. Te pasaste. No, de verdad. Yo, o sea, puedo decir que en general... Vamos a pedir de ministro de Salud. O sea, yo ya voy anotando el nombre y ya la Pamela yo sé que lo está leyendo. Sí, ahí le mando un abrazo a la Pamela Pavat, que es la coordinadora del área. O sea, a ver, es que si no tenemos equipos como estos, no podríamos funcionar. Porque son muchos alumnos. Muchos estudiantes. Muchos alumnos y los equipos igual son acotados de académicos que están en esto. Sí, claro. Entonces, si esto no funciona rápido, o sea, si Mauricio no hace rápidamente este filtro, si no coloca la planilla, si Pame no está atenta a la planilla para poder citar, ese estudiante puede llegar a lesionarse, autolesionarse. Claro. Entonces, estamos hablando acá de cuestiones que son súper complejas de abordar. O sea, por eso es importante como la celeridad. Y ahí, insisto, creo que Pame ahí es fundamental como coordinadora, porque lo que ella hace es tomar el nombre, mandar inmediatamente, disparar un correo. Si el estudiante no responde ese correo, lo llama por teléfono para poder invitarlo de manera voluntaria a esta primera cita de orientación psicológica. Y ahí después definen este plan que tú decías, son un plan que va 2 meses, algo así. Así es, que va 6 sesiones como máximo en general, tenemos también excepciones, ¿no? Porque va a depender, si nosotros le decimos al estudiante que tiene que ir derivado a COSAM y en realidad el COSAM de su comuna está colapsado, entonces ya lo volvemos a ver, le seguimos dando algunos tips para que pueda, ¿cierto?, mantenerse mientras tiene el apoyo especializado. Pero esto es un acompañamiento. O sea, por eso quiero insistir en eso. Esto no es un tratamiento psicológico. Exacto. Esto es una consejería, es un acompañamiento, es un máximo de sesiones y también nosotros activamos mucha derivación externa. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes que están con riesgo suicida, que no son muchos casos, pero que son re complejos, que nosotros activamos la alarma a la posta central o al hospital Horvitz para poder que le hagan una primera atención, incluso pudiendo quedar hasta hospitalizados en caso de que sea como muy grave. Así es. Qué tremendo. ¿Hay algo que los deje más contentos que, porque no me digan que no les ha pasado, que encontrarse después con ese estudiante al año, que se te acerque y te diga gracias? Comúnmente no lo hacen, ¿Ya? porque yo creo que es parte de las dinámicas que en general los humanos estamos acostumbrados de no agradecer, ¿no? Porque es como el trabajo del otro. Mira. O sea, si la DAVE, claro, seguramente en el espacio de intimidad con la psicóloga lo hacen, Ya. pero a mí comúnmente no me ha pasado mucho, pero lo que a mí me fascina es ir a ver cuando se titulan. Ya. Eso me da esa felicidad. Listo. Del abrazo, ¿cierto? Del abrazo a Jorge, de haberle dicho, Jorge, tú tenés que salir adelante, tenés que sacar tu carrera y que Jorge esté recibiendo su título. O sea, para mí eso es mejor que cualquier agradecimiento directo del estudiante. Impecable. ¿Qué más? Con esto cerramos. Pero antes, una preguntita. Subimos que anduviste en Buenos Aires. 2 datos de Buenos Aires y cerramos. Siempre hacemos la misma pregunta. Dale. Sí, es como para hacer un corte, ¿o no? Nada es hora comida, viernes, es el momento. Sí, hoy fue una invitación de mi esposo por mi cumpleaños, que Un tuve saludo a cumpleaños Sergio, el 4 de julio, me dio esta sorpresa, así que me llevó engañada
porque yo no sabía. Una lata. Una cosa terrible. Yo creo que el mejor de los datos es que están recibiendo en todos lados una cosa que se llama dólar blue, que para mi cabeza de psicóloga es inentendible cómo funciona la cosa de la economía en Argentina, y que en vez de 2.50, que es el precio oficial, te lo reciben en 4.80. O sea, ya eso es maravilloso. En todos los restaurantes en general, que nosotros somos unos buenos para comer. Absolutamente, sí. En todos los restaurantes, si tú pagas en dólar, te lo reciben a 4.50, 4.80, así que sale barato comer. Espectacular. A Buenos Aires los boletos. Sí. Bueno, tenemos un programa de tango los lunes, no se olviden. Oye, a todo esto, para cerrar y despedirnos también y recordarla por última vez en este programa, al menos Sinéad O'Connor, para ese tema extraordinario de Prince, Nothing Compares to You. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Mauricio, no por el programa,